realizarán el trabajo y nos darán una semblanza de lo que es el trabajo de tesis, pues en su experiencia, en sus escuelas, y con gran gusto voy a dar lectura porque a sus currículums, porque son personas pues muy entregadas al trabajo, con una amplia preparación y que bueno, además, pues compañeros de nosotros de diferentes escuelas normales. Empezaré con el doctor Alfonso Luna Martínez, quien es licenciado en Derecho y en Pedagogía, maestro en Gestión de la Convivencia en la escuela por la UPN y en la misma UPN, doctor en Educación y postdoctor en Gobernanza y Políticas Públicas para la Educación por la Universidad de Alcalá en Madrid, director de primaria de la Ciudad de México, integrante del Seminario Permanente de Investigación sobre la Nueva Epistemología, fundador y actual presidente de la Red Internacional de Investigación Educativa Digital, Postcolonial y Humanista, en 2026, candidato al SNIP, jefe de investigación de la Escuela Normal de Especialización Dr. Roberto Solís Quiroga, coordinador y ponente en congresos nacionales, regionales e internacionales ante audiencias estatales y latinoamericanas, coordinador de obras sobre ética relacionada con la epistemología, tecnología y ciencia de frontera, escritor de capítulos y artículos de revistas indexadas, divulgador de la ciencia de frontera y el cambio ético de la misma, líneas de investigación, ética de grupos, docencia, educación, tecnología, hermenéutica, analógica, miembro del Cuerpo Académico Política Educativa y Gestión Escolar en la formación docente para la educación especial, en la Escuela Normal, donde labora en 2434 en normas de la Ciudad de México, perfil deseable, PRODEP, docente en el postdoctorado en innovación educativa en escenarios emergentes en la Universidad Intercontinental y en la normal donde labora en la licenciatura y posgrado. Asesor o asesor sinodal y lector de tesis a nivel licenciatura y posgrado y cursos para la formación a nivel licenciatura y posgrado, con impacto en comunidades de aprendizaje a nivel estatal en la Ciudad de México e internacional. En relación con las líneas de investigación mencionadas, dictaminador del COMI, revistas indexadas y editoriales internacionales, así como de estancias postdoctorales en el CECITIC, actualmente en desarrollo de investigación sobre ética docente de los divulgadores mediáticos y el humanismo. Esto por parte del doctor Alfonso Luna. Y de la doctora Liliana, que bueno, ya la conocemos ampliamente porque ha estado coordinando el trabajo de codiseño, es la doctora Liliana Aide Galicia Alarcón, quien la mayor parte de su trayectoria la ha desarrollado en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, Enrique Cerrepsam, donde se desempeña como docente de la licenciatura en Educación Especial y en diversos programas de posgrado de los que forma parte de sus núcleos académicos básicos. Es licenciada en Educación Especial, maestra en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación y maestra en Necesidades Educativas Especiales. Cuenta con un doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos y una especialidad en Gestión de Procesos de Formación Continua. En gestión institucional encabeza la Oficina de Innovación en el Aprendizaje de la Subdirección de la Unidad de Estudios de Posgrado. Funge como enlace nacional de la DGESU para coordinar los trabajos de diseño curricular y actualmente como enlace para los procesos de modalidades de titulación. Es candidata al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y cuenta con el perfil deseable PRODEP. Es integrante del Cuerpo Académico Consolidado, Investigación, Tecnología y Prácticas Reflexivas para atender a la diversidad. Su producción académica se orienta a la educación inclusiva, educación especial y tecnología digital educativa. Bien,
Vamos a escucharlos a ambos y posteriormente tendremos, como en las otras sesiones, un tiempo pues para reflexionar, para plantear algunas dudas o para enriquecer o comentar las cuestiones que encontramos de semejanzas y diferencias en nuestras escuelas. Así que, pues sin más, cedo la palabra a los maestros que realizarán el trabajo el día de hoy. Gracias. Adelante, Doctor Alfonso. maestro, perdón, adelante, doctor. Si tiene usted su presentación, Bien, usted la puede guiar. entonces, Bienvenido. ¿les parece que inicie yo? Sí, 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 por favor. Sí, sí, mire, es un gusto. Quiero agradecer al doctor Julio, a la maestra Rebeca, al profesor Esteban, maestra María del Pilar, maestra Liliana, estimadas colegas que están aquí, estamos aquí presentes en este proceso formativo. Pues quiero más bien realizar un asunto de una charla, compartir algunas apreciaciones que tengo sobre este proceso de las modalidades de titulación específicamente referidas a la tesis de investigación. Entonces, quiero llevar la charla así, de esta manera, platicando con ustedes, más o menos en 5 puntos, que serán los siguientes. Primero, hablar brevemente sobre la importancia de las características o lo que nos pide normativamente la elaboración de una tesis de investigación. Evidentemente, esto con base en el documento legal, el documento normativo relacionado con esto, cuyo nombre, bueno, que es un documento que conocemos, donde vienen todos las orientaciones académicas para la elaboración de trabajo de titulación. Después hablaré un poco sobre la coherencia epistemológica o la estructura que se nos presenta o que se nos plantea en el mismo documento y algunos de los desafíos que implican. Continuaré ya en un aspecto de la realidad, pensando un poco en las condiciones de realización de esto que normativamente se establece, y tocaré una serie de puntos que creo que será lo central de la exposición, porque estamos hablando de la gestión. Es decir, en buena medida, la elaboración de un trabajo de tesis implica el despliegue de mecanismos de gestión, y en un momento explicaré por qué. Y después hablaré sobre los desafíos que encuentro en la elaboración de este trabajo de titulación, que es tesis de investigación, y bueno, cerraré con algunas conclusiones muy brevísimas al respecto para dar lugar a lo que continúa. Entonces, pues primero me quiero referir al documento, brevemente cuáles son las características que se nos plantea para la tesis, porque no es lo mismo un informe que una tesis o que un portafolio. Y para poder establecer esta diferencia, no basta con simple y llanamente haberlo hecho alguna vez en la trayectoria formativa que tenemos, sobre todo los maestros o maestras que devienen del plan o que están formados en el plan 2004, sobre todo en la licenciatura en educación especial, refiriéndome a la Escuela Normal de Especialización Doctor Roberto Solís Quiroga. Tampoco basta con haber hecho una tesis durante nuestro proceso formativo, lo cual tampoco le resta valor a nuestra formación, pero implica otra serie de situaciones de formación también y de condiciones filosóficas, epistemológicas, metodológicas a considerar. Entonces, cuando hablamos nosotros de lo que pide una tesis de investigación, ya nos enfrentamos a algunos desafíos. Si leemos el documento normativo, encontraremos varios asuntos. Por ejemplo, nos pide que la tesis debe aportar un nuevo conocimiento sobre un fenómeno y un problema que debe de ser educativo. Eso es lo primero. Entonces, ya es un reto el pensar en que hay un aporte de un nuevo conocimiento. Evidentemente eso dice la norma, sin embargo, habría que pues matizar un poco esto y pensar que sí se va a aportar un conocimiento, no necesariamente nuevo, pero sí un conocimiento sobre un fenómeno situado, en este caso un fenómeno educativo. Por otro lado, habla que es un estudio sistemático, y el estudio sistemático implica una serie de fases que se tienen que cumplimentar en una temporalidad específica. Esto ya implica otro reto, otro desafío de los que hablaré a continuación. Y por otro lado, también un despliegue metodológico de una investigación que puede ser cuantitativa, cualitativa o mixta. Además, nos plantea como objeto de estudio, y ahí me situaré también,
es importante considerarlo, que podemos estudiar la educación, la pedagogía, la didáctica, la enseñanza, el aprendizaje. Digo, son temas relacionados con el hecho educativo, con el hecho formativo y en particular relacionados con lo que toca a la educación especial y también algunos elementos relacionados, ¿no? Porque sobre todo hoy en día con la política de inclusión, pues también deberíamos o tenemos que considerarla. Hablaba con mis estudiantes, no solamente porque es la política pública, sino porque es ley. Si nosotros revisamos la Ley General de Educación, encontraremos allí el apartado, inclusive una definición de lo que es o lo que está relacionado con la inclusión, por lo tanto, con la educación inclusiva. Pero no me quiero detener ahí, sino que quiero referirme a la estructura que nos plantea el documento normativo. Ustedes y yo conocemos todo este asunto de qué elementos debe de tener una tesis de acuerdo al marco normativo, no de acuerdo a nuestra formación, sino de acuerdo al marco formativo. Y básicamente, pues, empieza con portada, índice, introducción, cuerpo de tesis, después continúa con las conclusiones, con las referencias, con los anexos. Esto, pues, para todos diremos, bueno, son situaciones que puede tener cualquier tesis de investigación en cualquier universidad o institución de educación superior. Sin embargo, cuando nosotros empezamos, por ejemplo, a analizar las características del protocolo, que también está en el documento normativo, nos encontramos algunos asuntos que ya empiezan a ser problemas. Por ejemplo, el hecho de pedir ciertos requerimientos relacionados, por ejemplo, con plantear algún tipo de hipótesis. Esto ya es un problema porque regularmente en las investigaciones educativas, y esto no nada más ahora, sino desde ya hace años, pues se trata de establecer situaciones más heurísticas, ¿no? Más heurísticas, es decir, de ir a descubrir la realidad. Y el despliegue metodológico y sistemático nos tendría que llevar hacia allá. Con todo y eso, el conjunto de elementos que integran la tesis deben de guardar ciertos asuntos de coherencia filosófica y de coherencia epistemológica. ¿A qué me refiero? Creo yo que el deber ser de la elaboración de un trabajo de tesis implicaría asumir una filosofía de la educación o una afiliación filosófica de la educación y también, por tanto, afiliación epistemológica. Hoy en día se habla de las epistemologías del norte euroamericano y también se habla de las epistemologías del sur. La pregunta es, ¿desde dónde nos planteamos nosotros el proceso de investigación? Evidentemente, la nueva escuela mexicana tendrá, ¿no? O tiene como base fundamental el reconocimiento de los saberes de los pueblos y de las comunidades por extensión de las educativas. Luego, entonces, estará afiliada más hacia la epistemología del sur que hacia la epistemología del norte. Y esto ya representa un problema porque a la hora de pensar en el formato del planteamiento de la tesis, pues se adhiere el formato a la epistemología del norte. Si bien esto no está mal, tampoco está del todo bien, dado que en los planteamientos que hemos tenido, no solamente en estos procesos formativos, con este tipo de encuentros, sino también en otros encuentros con DGESUM, se habla también de la posibilidad de que cuando hagamos investigación, una tesis de investigación, pues esto se pueda reestructurar y que no sea una camisa de fuerza que guía el por dónde ir. Entonces ya empieza a haber ciertas incoherencias, epistemológicas. Porque tratamos de ceñir, y eso es un problema, en la elaboración de una tesis a cierta camisa de fuerza, cuando podríamos pensar o deberíamos pensar en mayor apertura. Pero eso tiene que ver también con formación, desde dónde nos hemos formado y desde dónde estamos percibiendo la realidad. Y también en cuanto al epistemológico, hay que decir que el documento normativo nos señala esta estructura y es una manera de realizar la tesis. Sin embargo, hay otras maneras de realizarla. Hay otras formas y otros planteamientos. Todo depende de la metodología, el método, ¿no? Lo que le llaman las técnicas, los instrumentos, el análisis cualitativo y evidentemente todo lo que tenga que ver con la integración del documento. Esto es en cuanto al punto 2. El punto 3 tiene que ver con las condiciones de realización que, por ejemplo, encuentro en la normal de especialización doctor Roberto Solís Quiroga. Y estas condiciones de realización ya tocan el tema 4, 3 y 4 van juntos, que es el asunto de la gestión. Si partimos de que la idea de la gestión es el conjunto de mecanismos que nosotros desplegamos para lograr que las cosas sucedan, así de sencillo,
para lograr que las cosas sucedan ya nos encontramos con problemas. Porque a la hora de lograr que suceda la realización de una tesis de investigación, pues vienen la serie de situaciones que a continuación voy a comentar. Algunas de las cuales y que además, estimadas colegas, les comento que hablo desde mi experiencia, ¿no? Pero que pueden, por supuesto, ejemplificar varios de los asuntos que están sucediendo no solamente aquí, sino que están sucediendo en el país entero con respecto a la realización de la tesis. Entonces, el primero tiene que ver con los saberes. ¿Sí? El primer asunto es los saberes. La pregunta es, ¿qué sabemos los maestros de las normales sobre la elaboración de una tesis? Porque si nosotros le preguntamos prácticamente a cualquier maestro que estamos en la educación superior, que hayamos cursado una licenciatura, una maestría, un doctorado, etcétera, pues todos diremos, sabemos realizar una tesis, ¿no? La mayoría, no todo el mundo, pero la mayoría nos hemos titulado o nos habíamos titulado por esta modalidad. Algunos también por informe, por portafolio, depende también la institución donde estemos, pero conocemos, no nos es ajeno, cómo se realiza una tesis. La pregunta es, ¿cuál es nuestro saber con respecto a ello? Y si este saber de cómo se realiza una tesis se convierte en un saber cerrado o un saber con apertura. Esto ya es un problema. Evidentemente tendría que ser un saber con apertura. Desde la idea de que no conocemos todo, pero tampoco ignoramos todo. Entonces, en colectivo podemos construir formatos, ¿no? Maneras de organizar, de plantear el trabajo de tesis de investigación que se adecue o se adapte a la realidad que van a estudiar nuestros y nuestras estudiantes. Entonces, un primer punto, los saberes. Segundo punto son las reminiscencias de los planes anteriores y esto está relacionado con el primero. Es decir, cuando se trata, y esto es un asunto que esto sí he encontrado con realidades de la Escuela Normal de Especialización, doctor Roberto Solís Quiroga, cuando se trata de realizar una tesis de investigación, pero también un informe y otros asuntos, pero me centro en la tesis, es un poco difícil desligar las reminiscencias de la manera en que se elaboran los informes del Plan 2004, ¿sí? De la manera en que se elaboran estos documentos recepcionales anteriores y poder establecer la distancia que tiene con el trabajo de tesis de investigación. Algunos dirán, bueno, pero eso que está diciendo el profesor es ilógico. ¿Cómo es que vamos a confundir una cosa con otra si estamos hablando de productos o de producciones distintas? Pues aunque no lo creamos, sucede. Y cuando nosotros leemos algunos de los trabajos recepcionales en la actualidad, tienen un sabor, un alto sabor, ¿no? Una estructura muy parecida a lo que es un informe, lo que es un documento recepcional del Plan 2004. Es quiere decir que no nos hemos desligado todavía de esas reminiscencias y es necesario desligarnos. ¿Por qué? Pues habría que investigar, ¿no? En mi espíritu de investigador, habría que investigar el por qué está sucediendo, ¿no? Por experiencia, encuentro que tiene que ver por muchos asuntos. Uno, pues evidentemente porque existen prácticas ya de varios años, imagínense desde 2004 a la fecha, que establecieron que los procesos de titulación, la elaboración del documento recepcional se establecían de esa manera. El trasladarlo hacia los actuales no es una tarea sencilla, pero necesaria. Entonces eso implicará siempre resistencias porque implica actualización, implica cambio. Este tipo de ejercicio, por supuesto que ayuda en ese logro. Entonces, necesitamos una formación en el proceso para realizar adecuadamente una tesis, y más cuando estamos hablando de Nueva Escuela Mexicana y epistemologías del sur. ¿Cómo se realiza una tesis para la Nueva Escuela Mexicana? ¿Cómo se realiza una tesis en un planteamiento de la epistemología del sur? Y dejo las preguntas porque creo que son aquellas que tendríamos que hacernos. Y en ese sentido, junto con esa pregunta, ¿cómo es que el trabajo de tesis entonces va a lograr lo que dijimos al principio, que es que va a impactar de manera adecuada la formación de nuestros estudiantes, que también se convierte en un asunto de formación. ¿Formación de qué? De diversos saberes, de diversas capacidades relacionadas con la docencia, con la intervención, pero también con la investigación. Entonces, necesitamos, por tanto, desarrollar, este es el asunto, apertura a otras perspectivas metodológicas, sobre todo en la relación con método, ¿sí? Más allá, aunque está todavía muy presente la investigación-acción, lo cual no está mal, o los cortes etnográficos, pero hay que decir que hay más allá de la investigación-acción y más allá de la etnografía, por muy buenas que sean. Tenemos nosotros otras perspectivas, por ejemplo, solamente por citar los estudios de caso, la fenomenología, los cortes hermenéuticos, etcétera, ¿no?
Entonces, ¿cómo hacemos para tener apertura hacia esas perspectivas? Bueno, en principio, conociéndolas, desarrollando formación al respecto y teniendo la apertura para formarnos en la idea de que todo el tiempo nos estamos formando. Pero hay más allá, hay perspectivas del sur, por ejemplo, lo que hacen en Bolivia, en Venezuela. Hay una manera de hacer, por ejemplo, trabajos de investigación que tienen que ver con la sistematización de experiencias, ¿no? De Jara, entre otras perspectivas. En todo caso, ¿cómo le hacemos para desarrollar apertura a otras maneras de proceder en la investigación y realización de una tesis que respondan a la realidad de la nueva escuela mexicana, al trabajo comunitario y evidentemente a lo que plantea también el documento, la posibilidad de realizar trabajos grupales o trabajos colectivos? Continúo con las condiciones. Uno de los problemas creo que tenemos es el asunto micropolítico. Por eso toco la gestión. Porque, como sabemos, en los colectivos docentes pues se desarrollan una serie de tensiones, ¿no? O sea, no todo es terso en los colectivos docentes. A lo largo de la historia hay trayectorias en los compañeros que integran las escuelas normales. Estas trayectorias están conformadas no solamente por un asunto profesional, sino también a veces por asuntos sensibles. Estos asuntos sensibles, y no solamente lo formativo, lo profesional, sino lo sensible, es complicado a veces en términos de negociación. ¿Cómo logramos acuerdos micropolíticos para que asesor, coasesor, lector, estudiante, nos pongamos de acuerdo, cuando menos esos actores, nos pongamos de acuerdo para el avance de un trabajo recepcional, como es el caso de un trabajo de tesis? Esto es complicado. Lo que no debemos olvidar es que nuestra obligación es garantizar el derecho que tienen nuestros estudiantes a la educación y a que no se detenga su trayectoria formativa. Entonces, cuando no nos ponemos de acuerdo, no solamente afectamos la posibilidad de eso, del acuerdo, sino también estamos afectando trayectorias de nuestros estudiantes. Y tendríamos que pensar en ello. ¿Cómo le hacemos para lograr el máximo beneficio, principio de beneficencia, máximo beneficio de nuestros estudiantes? En mi experiencia, lo hemos logrado a través del diálogo. Es decir, no se trata solamente de mandar correos electrónicos, de estar haciendo, mandar mensajes de WhatsApp, sino es buscar encuentros, diálogo entre asesor, coasesor, estudiante, en este caso lector, para ponernos de acuerdo y discutir cuál es la derivación metodológica, cómo se ha hecho el diseño y qué podemos aportar de acuerdo a ese diseño. Porque a veces la discusión versa sobre una revisión que hago desde mi posición. Y en realidad la revisión que tendríamos que hacer por propia experiencia es desde el diseño metodológico del documento recepcional. Y a partir de ese diseño, entonces nosotros, pues, aconsejar, acompañar, complementar. Porque si no estuviéramos hablando de diseños diferentes, y eso de diseños diferentes, pues puede implicar una verdadera problemática que lo que genera es confusión, desacuerdo y más que una formación adecuada, una formación inadecuada para nuestros y nuestras estudiantes. Por eso decía gestión. Y sobre gestión también el asunto de los tiempos. El tiempo es corto para el trabajo recepcional. O sea, en realidad, y sobre todo con esta primera generación que nosotros hemos tenido, y hay que decirlo como es, parece que los tiempos no alcanzan para realizar el conjunto de procesos. ¿Qué tendríamos que estar pensando? ¿Cómo articulamos los procesos de conformación de un trabajo recepcional como es la tesis, no solamente con los tiempos que se establecen en términos del currículum y del tiempo que están las y los asesores con nuestros estudiantes, sino es que cómo articulamos el trabajo para la elaboración de un proyecto recepcional con, por ejemplo, las actividades de las y los docentes que conforman las academias? ¿Sí? Durante el tiempo, cuando están presentando, por ejemplo, los proyectos integradores. ¿Cómo le hacemos para que desde primero, segundo, tercero, etcétera, los estudiantes empiecen a acercarse a estos procesos sistemáticos que nos está pidiendo, por ejemplo, la tesis? Nosotros en la escuela normal, por ejemplo, en el turno vespertino y en el turno matutino, se han realizado trabajos por compañeros y compañeras que están aquí presentes, muy interesantes sobre narrativa, sobre interpretación de narrativa, aplicaciones metodológicas a la narrativa, pero tendríamos que ir más allá en un acuerdo general sobre el proceso formativo. Evidentemente esto es complejo, es complicado. Bien, continúo porque ya voy llegando al tiempo establecido en el programa.
¿Qué desafíos encuentro en la conformación de la elaboración de una tesis, más allá solo de los metodológicos y epistemológicos que ya mencioné? Primero, primer desafío, el guiar adecuadamente a nuestros estudiantes en la elección de la modalidad de titulación. Que realmente elijan un documento que puedan realizar, que quieran realizar y que deban realizar de acuerdo no solamente a su interés, sino también a las posibilidades de la realidad de estudio y de lo que ellos quieren desplegar. Entonces, un acompañamiento adecuado para la elección de la mejor modalidad. Para el caso de la tesis hay como ciertos asuntos a considerar. Por ejemplo, en la Escuela Normal de Especialización, cuando presentamos las modalidades de tesis, pues pensamos qué habilidades debería tener, por ejemplo, un estudiante para realizar una tesis. Estas son habilidades investigativas, pensamiento crítico, de escritura académica, de herramientas de recursos digitales, de gestión del tiempo y de organización, porque esto no es sencillo, de comunicación, de argumentación asertiva y evidentemente resiliencia y perseverancia, entre otras. Entonces, la pregunta es, ¿realmente los estudiantes tienen estas habilidades y otras necesarias para una tesis? Si no, tendríamos que acompañarles en cuál es la mejor modalidad que realicen, que puedan realizar. Y que no sea esta elección solamente porque pues es lo que sabe hacer el asesor o la asesora y por tanto pues guío o dirijo un poco para que elijan ello, ¿no? Sino que un asesor o una asesora pueda tener, como se hace en la Escuela Normal de Especialización, pues multitud o cantidad de opciones en cuestión del acompañamiento que está realizando. El otro asunto es el desafío de la formación. La apertura para podernos formar, que va relacionado con el anterior, en estas modalidades, en estas perspectivas sobre la elaboración de tesis, que ya han cambiado, estimadas colegas, en los últimos años, ¿no? Y lo digo con conocimiento de causa. Me dedico a la investigación en educación y en otros ámbitos, también en el derecho tengo algún trabajo. Entonces, esta investigación ha cambiado. Hoy en día, por ejemplo, que si preguntáramos cuáles son los cortes investigativos que están en boga o los modernos, uno podrían ser los cortes relacionados con la complejidad y los otros los hermenéuticos. No en vano la narrativa se articula como parte del trabajo metodológico, ¿no? Por otro lado, es buscar acuerdos entre asesor, coasesor y lector. Esto es complicado, lo decía hace rato, pero es posible. Si lo logramos, creo que podemos estar del otro lado, esto de la búsqueda de acuerdos. Tener una mirada institucional, cuando menos, ¿no? Más que una mirada personal, y que nosotros estamos trabajando en pro de la institución y de los derechos de nuestros estudiantes, ¿no? Estamos garantizando derechos de nuestros estudiantes y también que se cumplan con los objetivos establecidos. Otro desafío es que el trabajo de tesis tenga un impacto formativo y un impacto comunitario, que verse sobre un tema relevante y además que esté estructurado y ordenado conforme a la nueva escuela mexicana, superando el formato o la mera revisión del formato, en articulación con los trayectos, las trayectorias formativas del currículum y de nuestros estudiantes. Al final de cuentas, recordemos, el objeto de estudio que se nos plantea es un objeto de estudio relacionado con la educación, dentro de lo cual entra la educación especial, pero también otras modalidades, ¿no? Una estudiante que está realizando tesis, por cierto, trabajando sobre el medio ambiente, estaba preocupada porque le había cuestionado a alguien, algún maestro o maestra, si ese trabajo sobre educación ambiental, ¿qué tenía que ver con la educación especial? Tiene que ver con el plan de estudio, tiene que ver con la actualidad emergente de la educación, tiene que ver con la realidad en la que vivimos. Lo mismo los derechos humanos, el cambio climático, el uso de tecnología. Todo eso le interesa a la educación o a la pedagogía, a la didáctica. También versa sobre la enseñanza. Y muchas veces se pierde esto, se olvida de que la tesis es un diseño, que parte de un diseño metodológico que puede versar sobre estas perspectivas y otras más relacionadas con la educación. Al final, el diseño metodológico siempre va a obedecer a un objeto de estudio, a una problemática o una problematización, al establecimiento de objetivos, de preguntas, ¿no? A un marco teórico, a un estado del arte, que no del conocimiento, a un estado del arte, y a la construcción o al diseño de una metodología que incluye metodología, método, instrumentos y el asunto de cómo se va a analizar la realidad. Y ahí se articula lo que los estudiantes, las y los estudiantes aprenden durante el plan de estudios, ¿no? O sea, narrativa, ¿para qué?
¿Qué sigue de la narrativa? ¿Cómo se va a interpretar la narrativa? ¿Cómo se va a redactar el informe? A partir del informe, ¿cómo se establecen los puntos a favor, los puntos en contra, las áreas de oportunidad, como ustedes gusten llamarle, para poder después realizar lo que se llama el punto estratégico de la intervención? En fin, regresándome a la tesis, el diseño de la tesis responderá también a lo que se busca, a un asunto teleológico. ¿Qué se busca? Una tesis de investigación sobre un tema a profundidad, como lo dice ahí, pero también puede ser una tesis de investigación referido con una intervención. Recordemos que la intervención tiene diferentes momentos. Un momento exploratorio diagnóstico, que nos va a establecer las condiciones sobre las cuales vamos a desplegar, u otro momento, que es un momento estratégico, más operativo, pero que no deja de ser también didáctico, y luego un tercer momento que es más bien valorativo, evaluativo. Entonces, estos asuntos, allí desplegamos la metodología de la investigación. Y esto me llevará, estimados colegas, a un último punto. ¿Cómo le hacemos para articular investigación y docencia, ¿no? Con intervención también? A veces se ha dicho que el docente y el investigador son diferentes. Si bien son diferentes en términos de nombramiento, en diferentes universidades, instituciones de educación superior, al final de cuentas un docente siempre es investigador. Porque independientemente de su nivel de acción sobre la realidad, necesita estas herramientas de investigación para interpretar la realidad. Por tanto, es un hermeneuta de la realidad. Este docente hermeneuta de la realidad utiliza, echa mano de todas las herramientas que tiene la investigación educativa para conocer la realidad, para comprenderla, interpretarla. Esta comprensión o esta interpretación se escribe en una tesis. Se escribe la comprensión con asertividad. Ahora, y ya después, bueno, viene todo lo demás, las demás fases. Pero un docente siempre investiga. A lo mejor no va a ser, o sí, no lo sé, el investigador que escribe libros, que escribe artículos, ¿no? No va a ser el investigador que va a los congresos, que está en el Sistema Nacional de Investigadores, pero es un investigador en el nivel en donde trabaja. La pregunta es cómo impacta esta investigación a la realidad en la que está trabajando y evidentemente cómo va a impactar, por ejemplo, el proceso de elaboración de un test de tesis para nuestros y nuestros estudiantes a la hora de la intervención. Voy a cerrar con la siguiente idea. Hace unos días tuvimos un encuentro con educación especial en la Ciudad de México y también en otros lugares porque ese encuentro se planteó desde la autoridad educativa. Y hubo un momento de tensión en tanto se refirió al caso de la formación, ¿no? Algunos maestros tenían la perspectiva, sobre todo aquí en la Ciudad de México, de que la Escuela Normal de Especialización no estaba formando a los docentes en formación que iban a egresar de esta carrera, en este caso de la Licenciatura de Educación Especial Plan 2022, para la realidad que se iban a encontrar en educación especial allá en los servicios. Para ellos, la formación que teníamos estaba totalmente o casi totalmente descontextualizada de lo que estaba pasando allí. No solamente en términos de su orientación, sino también en términos de su despliegue metodológico. Desde mi perspectiva, y además lo platicamos allí, obviamente no llegamos a tomar todavía acuerdos porque fue el primer encuentro, creo yo que todavía hay un desconocimiento un desconocimiento sobre el plan de estudios que tenemos nosotros y las prestaciones que tiene, las posibilidades que tiene para la transformación de la educación. O sea, evidentemente, si nuestros estudiantes aprenden a realizar bien una tesis, pues estarán del otro lado. Un punto último, la formación de nuestros estudiantes. Cuando hacemos un análisis de cómo llegan los estudiantes, las estudiantes, qué habilidades tienen para realizar todo este trabajo, nos encontramos, por desgracia, o más bien como oportunidad formativa, en el caso de la N, de la Ciudad de México, que nuestros estudiantes tienen serios asuntos a desarrollar sobre comprensión de textos, sobre argumentación, sobre pensamiento crítico, desarrollo de todo esto que se necesita para una tesis. Entonces, por eso digo e insisto, no solamente se trata de la elaboración de la tesis, sino preguntarnos qué conjunto de habilidades tendremos que desarrollar durante la trayectoria formativa para que al final, cuando lleguen al momento de realizar una tesis, pues no estén con las problemáticas que a veces pueden encontrarse. Muchísimas gracias por su atención. Es un gusto estar con usted. Gracias, maestro Alfonso, muy interesante. Y bueno, ahora a la maestra Liliana le cedemos la palabra y también si gusta presentar alguna cuestión, está bien.
Muy amable, gracias. Bueno, solamente recordar que en el chat está el acceso al Padlet para que ustedes puedan ir poniendo sus comentarios, sus inquietudes y preguntas al respecto de lo que vamos, en este caso, presentando el doctor y una servidora. Y bueno, pues la intención es también dejar al final un momentito, ¿no? Para que podamos igual dialogar acerca de lo que aquí se menciona. Voy a minimizar esto. ¿Ya se está viendo la presentación? Ya. Ya, Sí. perfecto. Sí, Muy amable, gracias. Bien, lo que yo les voy a presentar no es un trabajo únicamente mío, digamos, tengo mi aportación como parte de la licenciatura ahí en la Normal Veracruzana y como parte también del equipo que codiseñó este curso, que ahorita les voy a nombrar quiénes son. Nosotros, bueno, la intención de esta plática es mostrarles cómo estamos organizados, dado que al ser cursos de flexibilidad curricular, pues cada normal se organizó distinto. Tenemos el curso de séptimo semestre titulado Iniciación al Trabajo de Titulación y el de octavo que se llama trabajo de titulación. Estos cursos son seriados y por supuesto que uno es continuidad del otro y el curso en realidad, así como está escrito, es como si fueran tres cursos en uno, porque los docentes que damos tesis de investigación, tenemos una ruta académica. Los que dan portafolio tienen su propio curso con las bases de portafolio y los que dan informe, ese curso estructurado en unidades de aprendizaje, unidades progresivas de aprendizaje. Entonces, en séptimo semestre, la idea es orientar el tema de investigación, la modalidad que se eligió y recuperar evidencias tanto de la formación que traen como específicamente del trabajo que se haya realizado en sexto semestre con unos cursos que también se dan diferenciados por modalidad. Esta primera escritura del trabajo nos lleva a tener un avance por capítulos, pero pensando también en que todo el acompañamiento que damos justamente trata de dar ese sustento a la idea que ya tienen los estudiantes y al protocolo con el que llegan. Y en el caso de octavo, pues se acompaña esta culminación del documento ya con la integración de resultados y evidencias y se trabaja en la versión final, que justamente por estas épocas estamos ahí, como decía el maestro, el tiempo no nos alcanza, pues corriendo justamente con tener preparada esta versión y también brindar acompañamiento para la preparación del examen profesional. Las docentes que elaboramos el curso, en este caso por aquí hay algunas, está la doctora Berenice y la doctora Lucy, quienes trabajamos en tesis, la maestra Betsy y Yani, que trabajaron y Gloria, que trabajaron en portafolio, y no, perdón, Betsy y Gloria que trabajaron en informe y Dani, Ale y Martita que trabajaron en el portafolio. Eh, esta tesis, bueno, pues se entiende como un trabajo académico original que por supuesto lleva una base de documentación teórica, pero también contextualizada a una problemática educativa y que recoge de manera sistemática a partir de un diseño metodológico que debe estar explícito, pues los resultados que permitan justamente documentar los hallazgos obtenidos y poder aportar al conocimiento. Aquí, por ejemplo, no sé si propiamente sea una diferencia a partir de la exposición que hizo el doctor, pero nosotros cuidamos que aporte al campo de la educación especial y de la inclusión educativa y los temas generalmente tienen una
como aquí en esta diapositiva se dice, pues una base en la práctica profesional. En la práctica profesional nosotros la entendemos como este espacio donde se suscitan las problemáticas y se recuperan experiencias y evidencias en este caso, las tres modalidades, aunque en tesis no siempre se vincula con el servicio asignado. Les puedo decir que hay estudiantes que han trabajado, por ejemplo, algunas experiencias, por aquí está una de las maestras que lo llevó, con la danza algún trabajo específico con un grupo de danza de niños con discapacidad y no era de su servicio asignado, es decir, era un interés personal, pero también fundamentado en una formación en danza y con un grupo en el que podía trabajar. Entonces, bueno, pues se han dado este tipo de circunstancias en que no necesariamente el tema que se desarrolla tiene como punto situado el lugar donde está desarrollando su práctica profesional. Y bueno, pues a partir de esta trayectoria formativa en cuestión de titulación, pues hay distintas nexos, a veces más fuertes y otras veces menos, con algunas de estas características de la articulación curricular. Les comentaba que en sexto semestre los estudiantes construyen su protocolo de investigación. Entonces, este protocolo no lo construyen con quien va a fungir como su asesor o asesora. Puede ser que coincida, pero generalmente lo que se trabaja como experiencia, que este sería el segundo año en el que se trabaja con los que ya están en sexto semestre, y pues lo trabajamos en algún momento con los que ahorita están en octavo. Somos un grupo de docentes que hacemos un taller complementario, dado que no está en la malla curricular un espacio para sexto semestre enfocado a protocolo de investigación, en el que damos unas bases sobre investigación, los apoyamos a problematizar su práctica, a delimitar un tema de estudio, formular inicialmente un planteamiento del problema, justificación, preguntas, en fin. Y justo, de hecho, ahora estamos cerrando, nos quedan 2 sesiones con los que vienen en esta generación en sexto semestre, tratando de que lleguen con un planteamiento inicial ya con su asesora que próximamente, asesora o asesor que próximamente se les asignará. En séptimo semestre trabajamos con ya delimitando la problemática. Aquí ya sabemos además en qué servicios de educación especial estarán ellos realizando su trabajo durante un año. Así que el curso se enfoca a la formulación de objetivos, la realización de estas preguntas, o de los supuestos, de manera que también durante este séptimo semestre avancen en la construcción tanto del marco teórico como del estado del arte, es decir, también ese marco investigativo, y que al menos tengan en una matriz de congruencia, pues claridad de cómo se va a desarrollar el tercer capítulo, que sería este marco metodológico. Todavía no lo tienen escrito, eso digamos es como la propuesta de cómo se va a realizar, tiene un sustento ahí desarrollado de cómo, pero en realidad en octavo es cuando lo escriben, porque pues es a partir de la implementación de este diseño metodológico que ya pueden desarrollar en términos de cómo se concretó. Y bueno, pues nos enfocamos también a que puedan recuperar la información, es decir, es el trabajo de campo, la recuperación de información, la redacción de resultados a partir de ciertas categorías. Y bueno, pues también ahí tendría que ver con la redacción de las conclusiones. Bueno, en la estructura del curso de séptimo semestre tiene 2 unidades progresivas de aprendizaje. Una que va enfocada a la delimitación del problema de estudio y tiene estos contenidos que van desde la delimitación del problema, justamente el planteamiento de los objetivos, de las preguntas,
los antecedentes investigativos a través de la conformación del estado del arte que hacen y pues el marco teórico. Y en la segunda unidad les decía que revisamos enfoques de investigación, tipos de estudio, algunas técnicas e instrumentos, y se trata de que tengan esas ideas organizadas en una matriz de congruencia. Ya, digamos, aquí está un poquito más desarrollado, ¿no? Es decir, que el punto de partida en séptimo es el protocolo de investigación que traen desde sexto semestre, pero bueno, esto es un título tentativo, un tema tentativo, porque muchas veces ahí de hecho tenemos una situación que aún no saben dónde van a realizar su práctica en séptimo y octavo, y entonces algunos hacen planteamiento como para trabajar en USAERP, pero pues realmente su trabajo... su práctica la desarrollan en CAM, ¿no? Entonces, ahí hay varias opciones, hacerlo contraturno o cambiar el tema, en fin, pero pues nos hemos enfrentado a esa situación. El trabajo académico central de séptimo está justamente en que los apoyemos a la búsqueda sistemática. Vemos operadores booleanos o cómo organizar la información en algunos gestores, en fin, y tratar de ir avanzando a la par en esos capítulos. Y justamente a través de estos registros y seguimiento, ¿no? O sea, sí vemos algunas cuestiones que tienen que ver con escritura académica, porque la idea es que en la secuencia de trabajo, pues justamente lleguemos a esa matriz de congruencia que les decía y la evidencia integradora, pues es una mesa de análisis temática, ya con los primeros tres capítulos escritos, pero dando un peso especial a la argumentación. Ya solamente como a manera de repaso, comentarles que en esta primera unidad de aprendizaje, les decía que estamos tanto revisando el protocolo como llevándolos a la delimitación del problema una vez que ya se sabe dónde van a realizar también su práctica y qué viabilidad tiene el tema, porque a veces llegan chicos con intereses genuinos de querer quizás saber algo sobre lengua de señas mexicana y cómo esto impacta en la enseñanza, no sé, pero pues muchas veces no tienen esa población o no hay suficiente, de pronto hay algunos temas que no tienen suficiente respaldo investigativo, entonces que no pueden construir un estado del arte y pues justamente tenemos que ir orientando para que se pueda... em, a través de esta interacción de la asesora o asesor con el estudiante, pues ir acotando la temática para poder hacer un planteamiento adecuado y académico para tener al menos en este avance, pues una idea más clara de lo teórico, lo investigativo y por lo tanto el impacto en el planteamiento del problema. En la unidad 2, el producto de cierre es este marco metodológico a partir de la matriz de congruencia. Tener ya los instrumentos listos, aquí también lleva un proceso de validación. Generalmente trabajamos la validación por jueces expertos y bueno, pues nuestros mismos compañeros de la normal veracruzana o a veces hacen una búsqueda externa, ayudan con esa validación porque pues es gente que conoce del tema y entonces pueden apoyarles a que el contenido de sus instrumentos justamente sea pues el adecuado para poderse implementar. Entonces, bueno, eso hacemos en la unidad 2 y como les comentaba, la evidencia integradora nos gustó mucho el trabajo que se llevó a cabo porque es una exposición oral que nos ayudan a coevaluar los compañeros que llevan también tesis. En este caso son trece estudiantes de esta generación que apoyaron con esa coevaluación, es decir, hacen comentarios acerca del avance que tienen y presentan desde el planteamiento hasta la matriz de congruencia. Hay un trabajo de autoevaluación y de heteroevaluación
La heteroevaluación, pues, sí se centra, por un lado, en lo que ocurre en esta mesa de análisis temático, pero también, ya como tal, en los primeros dos capítulos prácticamente concluidos, y el tercero, pues, digamos, como con una perspectiva metodológica, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos como evidencia integradora de tal manera que el curso y sus evidencias vayan concretándose en los avances evidentes justamente ahí en la construcción de la tesis. Y ya para octavo semestre, eh, tenemos la puesta en marcha del diseño metodológico como parte de la unidad uno. Esta es la que sentimos siempre muy ajustada y trabajando sobre la marcha porque dependemos de las gestiones y del trabajo que se realiza pues con los participantes y en los espacios donde van a recabar la información, ¿no? Tenemos la unidad progresiva número 2, que aquí pues se trata ya de la sistematización de la información recabada y pues la organización a partir de categorías de esta información, ¿no? Entonces aquí, si se dan cuenta en esta ruta, pues partimos de recuperar lo que se hizo o lo que se planteó en la matriz de congruencia. Llevamos el acompañamiento hacia el acceso al campo, porque aquí pues a veces hay que pedir el consentimiento informado, eh, sacar cita con papás o con docentes, pedir permiso, a lo mejor de grabar algún video, en fin, toda esta gestión para poder recabar información. Y bueno, pues los productos de seguimiento son diferenciados porque algunos tienen que ver, bueno, con el corpus de datos, pero algunos harán bitácora quizás análisis a partir del diario de campo, pero también de la transcripción de grupos focales o de entrevistas. En fin, que bueno, pues estos productos son diferenciados, por lo que siempre se pide, o sea, es una constante que el corpus de datos sea parte del sistema de evaluación. El corpus de datos por ejemplo, desde que se hace el estado del arte, pues tiene que ver con que realmente existan esos documentos investigativos y haya un listado que nos lleve a estos, pero también con tener la información para trabajar esta parte de los resultados. Y al cierre del semestre, esto apenas va a suceder, creo que tenemos fecha del 21 de mayo, es un coloquio ya con la versión escrita de la tesis y que nos lleve otra vez a un proceso de retroalimentación, porque de ese día pues todavía tienen unos 7 días más los estudiantes para poder hacer algunos ajustes y culminar la redacción de su tesis. En cuanto a la puesta en marcha del diseño metodológico, que es justamente la unidad progresiva de aprendizaje uno, pues les decía que dentro de los contenidos de la unidad se revisan pues algunas lecturas y también se hace un diálogo, una interacción con los estudiantes para ir viendo pues las decisiones que toman en cuanto a la ruta metodológica. Y ellos, esta evidencia de la unidad que dice texto argumentativo, pues justamente es básica el capítulo 3, ¿no? En cuanto a la unidad progresiva de aprendizaje 2, pues lo conformaría ya como tal el capítulo de resultados y de conclusiones. Y dentro de lo que trabaja el asesor, pues les decía, ¿no? Es analizar ese corpus de datos que tienen, elaborar matrices, tablas, mapas, es decir, apoyarlos para que puedan realizar la comunicación de los resultados. Esta evidencia integradora que apenas vamos a llevarla a cabo en este mes, la idea es que sea un espacio igual donde se presenten los avances, pero esta vez, a diferencia del anterior, van más centrado justamente en los resultados. La primera mesa va enfocada al planteamiento y a la congruencia que hay con la matriz, pero en octavo, la idea es que presenten los resultados que tienen, cómo hicieron sus categorías,
qué características tiene la información y pues igualmente hay procesos, como es un curso, para otorgar este 50% que vale la evidencia integradora, pues hay un porcentaje que entrega la asesora que hacen a partir de la autoevaluación y con la coevaluación. Y pues todo ello es a partir de las rúbricas. Tenemos algunos textos de apoyo por unidad que hemos dialogado en la academia acerca de que son los mejores o que nos apoyan justamente para poder ir trabajando estos procesos. De hecho, hay un espacio, le voy a dar clic y me dicen si se va a la página. Sí cambié, está aquí ya una página, Sí, un Google. Ah, bueno, en este Sites lo que tenemos, bueno, está ahí medio cargando, pero se lo pasamos a los estudiantes y aquí lo que tenemos es pues las lecturas que acompañan al asesor en, pues en su trabajo, ¿no? Entonces aquí tenemos descrito un resumen de pues qué información tiene el texto y pues para qué nos es útil, ¿no? Entonces esto es alguno de los materiales que consultamos. Y bueno, pues una vez que les comenté esto, pues los retos que enfrentamos. Dentro de los retos es que algunos estudiantes llegan con temas poco definidos. O sea, el curso de sexto semestre no es curricular, por lo tanto no es obligatorio. Les da un puntaje para USICAM, pero aún así pues no todos asisten. Y pues no siempre también se cumplen con las condiciones previstas en el contexto o servicio o población para realizar la investigación. De pronto nos dicen, no, pues voy a trabajar, es un tema que salió en este seminario, el masking, que se refiere pues a cómo se enmascaran algunas condiciones del TEA en mujeres, ¿no? Y entonces, pues bueno, la chica todavía no sabe dónde va a realizar su práctica y si ahí va a poder llevar a cabo ese trabajo. Entonces, a veces son condiciones que hay que valorar y que pues la estudiante o el estudiante decide, pero pues sí es importante trabajar con ellos, prever situaciones que pudieran estar por ahí limitando el desarrollo de su trabajo. También que a veces persisten temas muy amplios o poco delimitados, que hay poca viabilidad para que sean desarrollados en cuanto a que no hay acceso a la población con la que ellos quisieran trabajar o quisieran investigar. También que el acompañamiento que nosotros damos como tutores, un momentito. Bueno, en cuanto a la asignación perdón, estaba yo diciendo que lo hacemos a distancia. Son muchas las semanas que se van de práctica, aprendizaje en el servicio, también tiene muchas actividades que realizar y pues cada lugar tiene demandas en cuanto a tiempos, ¿no? Entonces, trabajamos algunos jueves, están previstos para que trabajen con nosotros, pero esto es cuando están en la escuela, no cuando están en práctica. Entonces, las 12 semanas que se van, pues tenemos que trabajar a distancia o citarlos en algunos horarios. Entonces, digamos que la parte organizativa a veces limita, aunque pues hemos trabajado a través de Classroom, les dejamos X lecturas, a veces nos conectamos en línea con ellos y pues es un trabajo que complica la parte organizativa. En cuanto a la asignación de estudiantes a asesores y asesoras, pues depende de la coordinación y en algunos casos esta distribución ocurre cuando aún no hay, digamos, claridad sobre el trabajo, el enfoque del trabajo, pero además también los temas elegidos eh, y las líneas de conocimiento de quienes los asesoran quizás no tengan correspondencia. Es decir, que de pronto nos puede llegar un documento de un tema, bueno, más bien un alumno con un tema que no necesariamente conoce el asesor, o sea, que no es su línea de investigación.
Entonces, bueno, pues son cosas que hay que mejorar porque aunque nos centramos en esta orientación metodológica, pues es importante también saber del contenido, ¿no? Igual en cuestión del acompañamiento acerca de estos temas, pues muchas veces se busca, por ahí el maestro mencionaba esta palabra de coasesor. Aquí, bueno, ya sería el lector y se trata que sepa del tema, porque no hay tres figuras hasta el final, hasta el examen. O sea, solamente tienen la figura del asesor y posteriormente, por ahí de, no me acuerdo si en marzo o abril, se incorpora un lector. Y la idea es que sepa del tema que se está investigando, pero pues a veces pareciera que somos muchos, pero realmente eh, hay gente también ocupada con las otras modalidades de titulación, ¿no? Entonces sí, resulta a veces compleja esa parte. Y bueno, también les decía que aprendizaje en el servicio demanda mucho tiempo, ¿no? Los chicos se desplazan constantemente, pues están haciendo sus planeaciones, sus intervenciones y jala mucho los procesos de intervención y las responsabilidades que hay en práctica. Así que la escritura o el avance, pues muchas veces se ve pausado por estas situaciones. También los procesos administrativos. Ustedes saben que, bueno, este es un curso y en realidad nosotros nos enfocamos al académico, pero la titulación toca muchos procesos administrativos. Entonces, de pronto hay información que nos llega, que tenemos que hacer y llega a ocasionar algunos conflictos o confusiones tanto para los docentes como para los estudiantes. Entonces es compleja esta relación que hay de la parte académica con algunas responsabilidades administrativas, ¿no? Por ejemplo, la firma de la carta de autorización, la calificación, el hecho de que, bueno, si pasa, pues tiene derecho a presentar el examen, qué pasa si reprueba séptimo, en fin, muchas cosas por el estilo. Y también, pues se requiere una organización colegiada, criterios comunes, y ahí sí tenemos la gran ventaja, eso ya lo planteo aquí justamente en las ventajas, el hecho de que dentro de las ventajas tenemos que hay una academia específica por modalidad. Entonces, en séptimo y octavo está la academia de portafolio, la academia de informe y nuestra academia. Y aquí acordamos, tenemos esa libertad, ¿no? De planificar y de ponerlo en un plan semestral, pues los criterios de trabajo que van a acompañar este proceso, los criterios de trabajo y de evaluación. Eh, digamos que las decisiones no son aisladas, sino en forma colegiada y que nos apoyamos en el diseño y revisión de los instrumentos de evaluación para ir acompañando este avance. También el hecho de tener el curso organizado por unidades progresivas de aprendizaje que se vinculan directamente con la elaboración de la tesis, pues nos ayuda a que no haya evidencias que no se vayan a utilizar, sino que todas se utilizan para el avance en la escritura. Las evidencias integradoras nos permiten valorar el avance escrito, como hacer un corte ahí, pero también ver la capacidad de argumentación, de exposición, incluso de defensa, ¿no? Del tema. Y bueno, pues estos cortes nos permiten visibilizar avances, pero también son como para que ellos le echen ganas y terminen a la par de sus compañeros. Entonces, creo que esta organización en realidad apoya mucho a la concreción de la tesis como documento final. Por el momento es todo. Gracias. Muy bien, al contrario, gracias a ambos, doctora y doctor, doctora Liliana y doctor Alfonso. Hay una idea de, ya saben, si nos comparten la presentación y tal vez incluso si pudiéramos juntar todo el material en una carpeta para que lo tengamos, pues más fácil, ¿no? Ahí juntas las presentaciones a la mano y nos la pudieran hacer llegar, pues se los agradeceríamos por una parte. Por otra, creo que todo esto que nos han comentado
pues nos remite a nuestras propias realidades, ¿no? Y encontramos algunas semejanzas, pero también otras diferencias. Bueno, semejanzas, a lo mejor todos tenemos el reto del tiempo, por ejemplo, pero diferencias en la normal donde yo laboro, por ejemplo, solo hay un grupo de educación especial porque también tenemos la licenciatura en educación primaria. Entonces sería imposible tener una academia para cada modalidad de titulación. Sin embargo, bueno, creo que es una muy buena idea que se puedan reunir dependiendo de cada modalidad, los asesores. Y también el tiempo que se le da al lector ya desde febrero que se vaya involucrando, creo que es muy bueno porque también si se deja hasta el final, cuando ya son los jurados o prejurados, pues es como muy poco el tiempo que tenemos. Pero seguramente que la realidad de cada escuela y de cada estado, pues es muy diferente, ¿no? Y ahí es donde podemos encontrar qué nos puede servir de los demás y qué tenemos que atender de acuerdo con nuestra propia realidad. Muy bien, aquí la doctora Liliana ya nos está compartiendo lo del PATEL, que ya se están anotando algunos comentarios por ahí. Y si quieren, podemos dar un tiempecito para que ustedes puedan anotar o plantear algunas otras cosas. Y después, pues nos reunimos para leer o podemos ir ya leyendo los que ya están. Y si hay algunas preguntas, también a ver si nos hace el favor el doctor Alfonso o la doctora Lili de dar respuesta. Y bueno, mientras se van integrando otros planteamientos. ¿Les parece bien? Ok, entonces voy a ir dando lectura a lo que ya está anotado y ustedes pueden ir anotando algunas otras cosas mientras vamos escuchando. Hay un comentario de la maestra Eloísa que dice, gracias por sus apreciaciones y reflexiones que compartió el doctor Alfonso desde su mirada tomando en cuenta el Plan de Estudios 2022 de la Licenciatura de Educación Especial. Las modalidades de titulación facilitan a los docentes en formación desarrollar habilidades para la investigación y plasmen en su documento de titulación. La maestra Rosa María Camacho comenta, es muy interesante el trabajar la epistemología del sur que busca cruzar la línea en la que se recupere la riqueza de lo humano. Por aquí hay otro comentario que hago yo y pregunto, ¿las habilidades de investigación hasta dónde pueden aplicarse para vincular de forma natural lo que se relaciona con la práctica profesional? Es decir, no forzar que en lo de tesis a fuerzas vaya alguna intervención o alguna cuestión específica. Otra persona pregunta, ¿la modalidad de tesis ofrece a las y los estudiantes la apertura de vincularse directa o indirectamente debido a la selección de la temática y contextualización de la problemática, lo cual enriquece su trayecto formativo? Quizá aquí ya un poco de respuesta a lo que se comentó o se preguntó. Otro comentario es los estudios de caso como una posibilidad de recuperar saberes específicos para la atención en la educación especial. Y esto de los estudios de caso lo comento porque no está tan explícito en lo que son las modalidades, pero creo que es muy interesante el trabajo que se hace a través de los estudios de caso para recuperar algunas cuestiones y tal vez también tendríamos que ir particularizando en algunas de estas metodologías. Específicamente, bueno, yo menciono los estudios de caso por la orientación o la vinculación tan directa que puede haber con las cuestiones de la educación especial. No sé si alguien guste contestar o alguien guste participar. Bueno, ahora estamos más callados, tal vez reflexionando porque es tanta la información y creo que sí un desafío el encontrarnos con las cuestiones de lo que implica una tesis con los jóvenes que a lo mejor no han llevado este proceso y a veces cuesta trabajo
que se realicen y aún así, bueno, hay muy buena voluntad, a veces mucho entusiasmo, otros tienen diferentes ritmos de aprendizaje y bueno, tiene que estar listo el trabajo de titulación en determinado tiempo. Sin embargo, estos tiempos para que ellos reflexionen y puedan ir acomodando las cuestiones cuesta trabajo, aun cuando la maestra Lili creo que nos presentó una cuestión muy sistemática que tienen ellas o que presentan ellas en el diseño de estos cursos para pues tener a tiempo los capítulos y todo el trabajo. Sin embargo, si es un desafío, yo creo que todas las modalidades pues representan retos, pero la tesis implica pues ese dominio teórico o ese poder arribar a ciertos conocimientos, que además creo que para nosotros es muy valioso porque si logramos ir conjuntando un repositorio, por ejemplo, de las formas en las que se trabaja, toda la cuestión de las temáticas o de las experiencias y de los diferentes productos que se tienen para la titulación, vamos a tener una riqueza muy grande y van a tener otro referente diferente nuestros estudiantes. Incluso para ir corrigiendo lo que el doctor Alfonso nos comentaba, ¿no? De irnos apropiando más del plan y ir dejando un poco atrás a lo mejor las experiencias que tuvimos con otros o con otro plano. Entonces, pues sí es un fuerte desafío, pero igual está abierto el micrófono para quien guste participar. Bueno, bien, María de Pilar y los demás compañeros, buenas tardes. Buenas Este, tardes. Realmente pienso que ha sido muy interesante las exposiciones de los dos doctores y realmente, pues, por ejemplo, en el caso de nuestra escuela, estábamos acostumbrados, ¿verdad? Como decía por ahí el doctor Alfonso, desde los planes precisamente del 2004, pues a trabajar con los documentos reseccionales y más, y ya uno pues conocía la situación relacionada con lo que hacía el muchacho en los diferentes momentos y todo lo que se iba a poner ¿cómo diríamos? Pues a narrar, ¿no? En relación con el trabajo que se había hecho. Este, a la vez que ahora empiezan estas modalidades, las tres modalidades, nosotros hasta este minuto habíamos estado trabajando con el informe de prácticas profesionales y realmente pues venía más a tono, ¿no? Con lo que hasta estos momentos se habían hecho. En este caso, por primera vez, ahora vamos a entrar en un reto, es decir, que hay pocos estudiantes, pero alguien con todo lo que se fue incitando a los estudiantes para tratar de trabajar con otras modalidades, hay estudiantes que quieren hacer tesis y ha venido a propósito dentro del Departamento de Investigación, llevamos ya más de 15 días trabajando en hacer esas adecuaciones, porque como bien decía el doctor, y lo sabemos todos y se hayan hablado en todas estos seminarios que hemos tenido, realmente, pues la DGESU nos presentó, ¿no? Un esquema al cual todas las escuelas, ya lo hemos ido escuchando aquí, hemos tenido que hacer ciertas adecuaciones para tenerlos en la realidad sin perdernos de esa estructura, ¿verdad? Que se quiere. Ahora, pienso yo aquí, como decía, después de muy bien explicado, que efectivamente cuando estamos hablando de investigación educativa, pues se supone que hacia ella accedan esos estudiantes que de una manera u otra buscan o quizás tienen ya un perfil investigativo que indudablemente los va a obligar entonces a construir un documento con mucho mayor rigor académico, sin que se desvincule, por supuesto, la práctica real que han llevado a cabo durante la carrera y, por supuesto, podría servir incluso también para continuar en un momento determinado en el posgrado. Ahora, hablaba el doctor, mencionó varias de las situaciones con las cuales llegan los estudiantes a los centros educacionales y pienso que no sea, es decir, que no sea exclusivo de la Ciudad de México, sino que es una situación general que nos encontramos en todas las escuelas y a eso, a todo lo que las apuntó, habría que agregarle también otra situación, que es el hecho de la redacción académica, en la cual los estudiantes tienen grandes dificultades y que nosotros, en la medida de lo posible, hemos venido también, pues, atajando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Las situaciones que los estudiantes presentan con eso. Por otra parte, decía el doctor, y yo coincido totalmente con él,
que al hablar de tesis de investigación ya no podemos circunscribir o cerrar sencillamente a un trabajo de investigación-acción, como venimos haciendo, por ejemplo, nosotros, apoyados en el texto de la autora Elizabeth Risco, pues nos enfocamos en la investigación-acción. Sin embargo, no podemos reducir entonces nuestra tesis solamente a eso, sino que él mencionaba ahí, hay otras opciones, otras modalidades dentro de la investigación-acción, y pienso que también pues la arquitectura metodológica para el trabajo no solamente nos circunscribimos a ese autor, sino que habría que tener en cuenta quizás a Elliot por todo lo que refuerza el trabajo del docente como investigador, es decir, que lo potencia. Habría que tomar en cuenta a nuestro especialista, ¿verdad? Hernández Sampieri, para ver la parte de la arquitectura también del trabajo, los instrumentos, en el caso de aquellos que precisamente pues vayan a trabajar directamente con hipótesis, porque no tampoco todas las tesis de investigación cualitativa, que es la que fundamentalmente nos vamos a enfocar, pues tienen por qué llevar una hipótesis, ¿verdad? Entonces, realmente me ha gustado mucho, todos los tres seminarios me han gustado mucho, han sido bastante esclarecedores, y como usted decía, y comparto la idea de que sería bueno que se subieran estas presentaciones. Yo le he tomado captura de pantalla en la medida que he podido a las exposiciones, pero estuviera muy interesante que estuviese ahí para poderlos seguir revisando, profundizando mucho más. E indudablemente este tipo de trabajo que hemos hecho en estas tres sesiones pienso que nos va aglutinando, ¿verdad? Y uniendo mejor en lo que realmente queremos, que finalmente es que los muchachos puedan presentar un trabajo lo más completo posible. Muchas gracias por la oportunidad y bueno, aquí seguimos. Gracias, doctor Juan Ramón. Nada más una pregunta, disculpe, ¿de qué lugar de la República nos acompaña? De Mexicali en Baja California. Pero ya ve, pues seguramente ya, bueno, y esa no es exactamente de la arquitectura del norte ni de la del sur, es mucho más al sur, soy cubano, Ah, muy bien, muchas gracias. por No, nada. lo comento por las diferentes realidades que tenemos, ¿no? Así es. Pero gracias, muy interesante. Bueno, no sé, si alguien más quiera comentar algún aspecto. Recuerden que además todavía nos falta una sesión. Y bueno, estos aspectos, justo la idea es retomar en la próxima sesión, ya como algo más general, más global de las diferentes modalidades, y incluso poder hacer algunas propuestas y algunas cuestiones también a lo mejor sobre las necesidades de nuestra propia formación para orientar mejor estos procesos, que bueno, también comentaba ya algo el doctor Alfonso. No sé, entonces, si no hay alguna pregunta, doctor Alfonso, ¿gusta agregar algo? Sí, sí, quizá, bueno, gracias por la atención y por lo que comenta el doctor. Quiero ver lo que comenta el doctor Ross en particular, aparte de lo que se dijo en el Padlet, pero es que sí es importante considerar las otras miradas de investigación. Esto creo que nos da riqueza, sobre todo para el ejercicio de la profesión docente y para aportar posibilidades, ¿no? Apertura en términos de qué se busca con la tesis de investigación y en esa medida qué se busca, haciendo un buen planteamiento del tema, del problema, estableciendo muy bien eso con bastante trabajo, inclusive en algunos casos yo he planteado el trabajar un modelo analítico sobre el concepto. Trabajando bien el concepto y trabajando bien el problema, entonces podemos definir todo lo demás y eso va a guiar todo el trabajo de diseño de la arquitectura que refería el doctor. Entonces, sí es importante considerarlo, porque dependiendo de lo que buscamos y lo que queremos conocer, se diseña, en este caso se diseña todo el proceso de investigación. Y me quiero referir a un tema adicional que es problemático pero necesario. Hoy en día, con el advenimiento de la cuarta revolución industrial, quinta, algunos dirían hasta sexta revolución, tenemos el asunto de la incorporación de la inteligencia artificial en los procesos, en todos estos procesos. Y me refiero al proceso de elaboración de la tesis. No es para nadie un secreto que nuestras y nuestros estudiantes, nosotros mismos como docentes, utilizamos la inteligencia artificial para múltiples
para múltiples procesos dentro de la elaboración del proyecto de trabajo recepcional. Entonces, creo yo que tendremos que aprender, y ese es uno de los retos que tenemos en la tesis, aprender y establecer una serie de normativas que, por cierto, no existen en el sentido estricto. Hay algunos esfuerzos de la UNAM, del TEC de Monterrey, de otras instituciones, por situar en México, pero en las normales de la Ciudad de México y en otras instituciones de igual cariz, no existe una normativa sobre el uso ético de la inteligencia artificial. Entonces, será un tema a aumentar, a considerar en los procesos formativos de los estudiantes. El uso ético de la inteligencia artificial. Es decir, no se puede negar, porque además no es propio, de acuerdo con las tendencias internacionales, no porque yo lo diga, las tendencias internacionales, el uso de la IA. Al contrario, en lo internacional se establece promover el uso de la inteligencia artificial con un sentido ético. Pero no solamente en el trabajo hecho por la IA, que es lo que tenemos que evitar, trabajo hecho por la IA. Lo que tendríamos que promover es trabajo hecho con la IA. Y ahí una de las preguntas importantes es, ¿hasta dónde, cuál es el porcentaje, ¿no? El porcentaje que deberíamos de permitir o de respetar o de posibilitar en el uso de la IA como una herramienta para la mejora de los procesos. Por ejemplo, el caso del análisis cualitativo. Así como usamos Atlas T, por ejemplo, hay quien usa STPS, pero se llama, ya no me acuerdo, pero sobre todo Atlas T o RStudio o cualquier otro de estos software que nos pueden servir para análisis de datos, o el propio Excel, etcétera, pues la IA se suma como una herramienta más, que por cierto tiene grandes prestaciones. El día de ayer trabajábamos sobre un análisis cualitativo y el uso de un prompt en análisis cualitativo, y verían ustedes cómo nos funcionó, porque los estudiantes ya habían levantado el insumo empírico, los datos empíricos a través, en este caso, de observaciones y entrevistas, y pues se diseñó el modelo cualitativo, en este caso con base en Woods, por ejemplo, Peter Woods, que tiene una serie de fases, ¿no? Entonces, se le dio el prompt, se diseñó el prompt para el análisis de esos datos y realizó un trabajo muy similar, porque además fue una comparación al que había realizado la estudiante. Entonces, pues se pudo complementar, articular, triangular y salió muy bien el asunto. Es decir, facilita esta serie de procesos, pero también pueden servir para otros procesos. De tal manera que este uso ético de la IA permita mejorar algunas habilidades y no sustituir las capacidades de los estudiantes, que es lo que está haciendo en muchos casos. Las y los estudiantes la utilizan como un medio para sustituir el desarrollo de ciertas capacidades en la formación o para llenar algunas lagunas en la formación, lo cual es inadecuado. Entonces creo que sí nos toca estar muy vigilantes y en uno de los temas, por supuesto, seguramente tendrá que abordarse todo este asunto del uso ético de la inteligencia artificial en educación. Y lo digo porque aquí en la normal impulsamos para la formación de todas las normales en el marco del foro regional un curso sobre ética en este sentido. Y también sé que en Veracruz se ha estado haciendo, porque inclusive uno de los doctores de aquí fue para ese trabajo. Pero en fin, es un debate a considerar, porque hay compañeros, compañeras que todavía piensan que no se debe o se debe limitar el uso de inteligencia artificial. Solamente lo dejo ahí por un tema emergente. Muchísimas gracias. Al contrario, pues claro que yo creo que lo tenemos que retomar y qué bueno que lo plantea de una vez, porque para la próxima sesión podríamos también, pues uno de los aspectos que podemos plantear, la próxima sesión, como ustedes han visto en la agenda, la idea es que nos acompañe el doctor Julio César Leiva y estas necesidades de formación, yo creo que tienen que explicitarse porque además, aunque nosotros no lo hagamos, los jóvenes lo hacen. Ellos de todos modos van a usar la IA. Ellos están resolviendo dudas que a veces nosotros no les resolvemos o retomando algunos otros aspectos. Entonces, qué mejor que lo hagan de la manera más ética y más concreta o de mejor, que sea un mejor apoyo, ¿no? Como en este caso lo que usted comenta para los análisis, la triangulación o algunos otros aspectos que les puede facilitar y nos puede ayudar a ganar tiempo que realmente a veces, pues, de otra forma cuesta más trabajo y que además, algunas normales que llevan un poquito de un proceso más adelantado, pues apoyen a otras que a lo mejor tenemos todavía una brecha un poquito más amplia en las cuestiones digitales.
Bien, gracias. Doctora Lili, ¿algo que quiera comentar? Sí, gracias. Bueno, por aquí la maestra Irene en el Padlet preguntaba esto de la modalidad de tesis, que bueno, generalmente se ha trabajado con investigación-acción o en algunos casos así es. Y bueno, sí se puede trabajar con otros enfoques, ¿no? En este octavo, bueno, perdón, en los chicos que están en octavo hemos visto variedad de enfoques que algunos van, por ejemplo, acercándose a fenomenología y a tratar de comprender otras realidades. Y hay una estudiante, por ejemplo, que está haciendo un seguimiento de trayectorias académicas. O sea, su ámbito de práctica es una USAER en una escuela primaria, pero el seguimiento de trayectorias lo está llevando con personas invidentes y cómo han enfrentado las barreras para el acceso a la tecnología y maestros que han trabajado con personas invidentes y cómo han apoyado a partir de cuestiones tecnológicas el acceso a pues al aprendizaje y a la evaluación, a interacción, en fin. Entonces, este tipo de trabajo de seguimiento de trayectorias académicas, pues justamente pone el objeto de estudio desde digamos, un estudio longitudinal, ¿no? Justamente esa trayectoria y bueno, la idea es que lo puedan realizar, que no se centren nada más en investigación, acción, sino que puedan también definir a quiénes, pues a quién voltear a ver y qué tipo de contexto comprender a partir de la investigación. Entonces, obviamente, pues es un trabajo que requiere tiempo y gestión porque no necesariamente se da a la par de la práctica, ¿no? Entonces, pues hay chicos aventurados que sí quieren realizar eh, pues en otro contexto distinto al de la práctica. Y sobre los estudios etnográficos, pues yo creo que podrían tener a lo mejor alguna aproximación, ¿no? Etnográfica. Estudios cualitativos etnográficos a veces requieren también pues de dedicar cierto tiempo a la observación de las personas en su contexto y pues muchas veces ese escenario puede ser muy cambiante o quizás los tiempos complejos, ¿no? Es decir, de que se hace el planteamiento a poder hacer un acercamiento ya con esa mirada, con instrumentos validados o piloteados, en fin pues a veces deja un espacio algo limitado, pero pues sí creo que se pudiera realizar. Incluso hemos tenido en esta experiencia un estudio de caso comparativo que están haciendo unas estudiantes que una está en CAM y una está en USAER, están haciendo la tesis en Vinas. Y lo que están haciendo es comparar los procesos de autonomía fomentados por las familias en uno y en otro espacio, ¿no? Entonces, pues sí se han dado esos casos, hemos ahí hecho pues justamente el espacio para que se den a partir de los intereses que manifiestan desde que llegan con esa idea y no dejarlo centrado únicamente a lo que ocurre en el servicio de práctica, pero sí requiere mucha organización y el desarrollo de estas habilidades de investigación a partir del trabajo que realizamos como asesores y pues en el acompañamiento a los estudiantes. Entonces, yo de hecho creo que sería importante documentar todos estos casos, seguirlos platicando y pues por ahí hablaba con la maestra Pili justamente de pensar en que pudiéramos, así como tenemos una temática en común enfocada a la educación especial, pues pensar en por qué no, también a partir de la invitación que nos hizo el doctor Leiva, pues en conformar una red de investigación sobre educación especial, ¿no? Que nos permita también
dar a conocer nuestros trabajos en investigación y ver cómo apoyamos la investigación en los estudiantes de la licenciatura. Es todo, gracias. Al contrario, doctora Lili, muchas gracias. Pues ojalá que esto que les comenta la doctora les entusiasme a todos, porque finalmente la red tendría que ser con la participación de todos. Es algo que en efecto ya nos habían planteado desde hace más o menos un año, cuando Jesús pues, ya no podía como acompañarnos mucho, pero dijo, bueno, acompáñense entre ustedes, hagan una red. Pero que bueno, ya no lo dejemos, ya no lo soltemos, sino pues tengamos propuestas para la próxima reunión y lo podamos pues armar y realizar, ¿no? Con mucho entusiasmo y con todas las cosas buenas que nos brinda el trabajo. Y en estos aspectos, ahorita que comentaba la maestra Lili, me vino otro aspecto que así como comentaba el doctor Alfonso sobre la IA, otro aspecto que es clave y que hemos trabajado todos es las narrativas. Creo que hemos entrenado mucho a nuestros jóvenes desde primer semestre en la narrativa. Primero las personales, las individuales, las profesionales, las de la práctica de otro, las de su propia práctica, pero es un punto clave que también tenemos que recuperar en estos procesos de titulación. Sin forzar, buscando que sea representativo, que realmente pueda aportar, pero que no debemos de perder de vista y que nos puede ayudar, sobre todo en trabajos de corte más etnográfico, a recuperar pues algunos conocimientos también muy válidos y muy importantes y que ellos vayan sistematizando con tiempo. Igual sabemos que algunos, como decía el doctor Juan Ramón, pues les cuesta más escribir, pero otros tienen mucha habilidad, ya se les ha entrenado, ya se les ha apoyado, entonces pues recuperar lo que cada uno de nuestros estudiantes pueda dar para ir como validando, ¿no? Y que incluso alguien también comentaba en el padre, pues en esa intención de recuperar lo humano. Y lo humano, sobre todo en nuestra población que tiene, bueno, todavía muchas diferencias y que justamente por eso hemos luchado por la cuestión de la educación especial, porque pues transitar a la inclusión implica retos sociales que no solamente están en nuestras manos y que, bueno, se tienen que seguir construyendo. Muy bien, pues estamos a buen tiempo, afortunadamente. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario. Si no, pues nada más ese favor de, ya está el link para que se registren y el de si se puede armar la carpeta con todos los documentos, doctora Lili, y pues nos veríamos en la siguiente sesión. Sí, estoy armando una carpeta Llena, por favor. con los videos. Pues Llena, por favor. No, de la Magna. La idea, pero dejen, puedo, es que está cargando gas, ya. Ok, sí, voy a armar una carpeta con los materiales que tenemos y yo creo que también a partir de la siguiente sesión, pues ya se las podría compartir y nos restaría también ahí checar las ideas que hay recuerden que bueno, el seminario fue una primera actividad formativa, pero si seguimos teniendo estas inquietudes de ver que haya movilidad, más espacios para compartir y otras formas de hacerlo pues de poder tener una programación, ¿no? De qué es lo que vamos a hacer, así como visualizar este equipo para seguir trabajando, seguir reuniéndonos y pues entre nosotros también apoyar nuestra formación e igual invitar a gente que pueda apoyar a esto. Gracias. Claro, ir marcando una ruta. Muy bien, pues muy provechosa la sesión. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Buenas tardes. Hasta luego. No olviden Buenas registrarse. tardes, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes. Una foto no tomaron. No tomaron foto. Hasta luego. Adiós. Nos vemos, hasta luego. Gracias. Bye.
Déjame tomar una foto aquí. Tome la foto, maestro Jaciel, que salgamos. Sí, por eso no me he salido, doctora Lili. Dije, no quiero salir en la foto. Pero está todavía, si quitan la pantalla para todos. Para que salgamos todos, tiene razón. Ahí está. Ahora sí, creo que ya. Gracias, cuídense, hasta pronto. Sí, gracias, hasta luego.